Si hace falta esto, ¿cierto? No hace falta. Uno viene con el micrófono incorporado, así que no hay problema. Desde que se abrieron las iglesias, hermano, uno trata de buscar, al poder venir a la iglesia de vuelta, algún tema que les pueda llegar a la iglesia en forma particular con lo que está pasando ahora, ¿sí? Hay un sermón que ya prediqué en algunas iglesias, que no lo voy a predicar hoy, que decía, y lo voy a predicar más adelante, que decía, hasta aquí te ayudó Jehová. Eso significa, ¿analizaste en qué te ayudó Dios? ¿Podés saber realmente que Dios ha estado contigo en toda esta pandemia y lo está todavía hoy? Y no hace falta ir a marzo del año que viene, del año pasado. Estoy hablando de hoy a la mañana. Si vos podés detectar que hoy a la mañana el Señor ha estado contigo, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Pero este tema lo volví a revivir, y en varios casos no sabía si presentar, porque es muy individual. Y yo no me puedo meter en la vida de ustedes. Ustedes tienen que saber qué hacer y qué decidir con respecto a su relación con Dios. Y en realidad, en el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, y como la Biblia nos presenta a los cristianos de esta época, porque algunos dicen que es a los adventistas, estoy hablando de los cristianos de esta época, somos cristianos light, ¿sí? De bajas calorías. ¿Sí? En la Biblia nos llaman como tibios, ¿sí? Tibios, ¿sí? Y aunque lo he dicho varias veces y lo repito de vuelta, yo no creo que todos seamos tibios. Para que algo sea tibio, tiene que haber 50% de caliente y 50% de frío, porque la Biblia dice que solo hay dos caminos. La apariencia que da la iglesia en su conjunto puede ser tibieza, pero hay gente caliente, gente que no ha perdido su fe, hay gente que sigue estudiando la Biblia, no importa si la iglesia está cerrada. Y hay gente fría que solo esperó que la iglesia esté abierta porque es la única forma de revivir. Entonces hay situaciones, lo que nosotros no podemos hacer es identificar quién es quién. Porque como es una relación personal que no es medible, porque cada uno lo tiene en su casa, en su vida y todos los días, entonces evidentemente no se puede controlar eso. Y nadie puede decir, por eso Jesús le dice a los discípulos, no arranquen la cizaña. ¿Por qué? Porque pueden estar arrancando ¿qué? El trigo. Entonces evidentemente la gente en algún momento va a demostrar qué tipo de persona es cada uno, ¿sí? Si quiere seguir siendo fiel a Dios o no, yéndose de la iglesia o vaya a saber qué, ¿cierto? Pero el tema de hoy, básicamente, mis hermanos, está basado en el libro de Hechos. Yo quisiera que ustedes busquen en la Biblia el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y posiblemente ustedes hayan encontrado o recuerden el haber escuchado varios o muchos sermones con respecto a este versículo de Hechos 1:8. ¿Sí? No es nuevo, ni voy a inventar la pólvora con esto, ¿cierto? Pero el texto ahí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que dice el versículo, mis hermanos, es que nosotros necesitamos algo que puede ser que no tengamos, y que si lo tenemos, hay que hacer algo. ¿Sí? Y acá habla del Espíritu Santo. Nada de lo que hacemos, ni siquiera el hecho que tú estés aquí hoy en la iglesia, haya tenido que ver con el Espíritu Santo. Evidentemente, el Espíritu Santo te ha traído de alguna manera a la iglesia. Ha influenciado para que tú te levantes, te vistas, te cambies, te peines y empieces a caminar o subas al auto y vengas. Porque por nuestra propia voluntad, en realidad no estaríamos en este lugar. Porque Dios pone el hacer, el querer por su buena voluntad.
Y acá dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Entonces lo que uno tiene que empezar a pensar, si yo tengo o no tengo el Espíritu Santo. Muchas iglesias que no son adventistas nos preguntan, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Y a veces dudamos. Claro que está. Lo que quisiera que esté en mayor cantidad. Pero capaz que eso es una falacia. La falacia significa pensar en algo que no sé si tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando Dios da el Espíritu Santo, no lo da en porciones. ¿Ustedes han escuchado, Señor, manda una porción de tu Espíritu? No es una pizza. Dios cuando quiere, te quiere dar todo. No es un pedacito. O tengo el Espíritu Santo o no lo tengo. O tengo el poder o no lo tengo. Entonces lo que yo tengo que empezar a analizar es cuánto me falta a mí para poder obtener. Y ellos dicen que estaban unánime juntos. Había un sentido de pensamiento y físicamente. Porque, a ver, físicamente, hermanos, ellos tuvieron 3 años y medio con Jesús. Iban a todos lados juntos. Pero eso no significa unidad. La unidad tiene que ver con pensamiento y acción. ¿Sí? Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Cuál es el sentido de que Dios nos dé el Espíritu Santo, mis hermanos? Simplemente para que estemos llenos, simplemente para que tengamos poder y nos sentamos, porque ahora el poder parece He-Man, ¿cierto? El poder de Gresco, ¿cierto? O sea, tenga el poder. No es por eso. El sentido está al final del versículo. ¿Para qué? Para actuar, para moverme, para ser testigo. ¿Y cómo puedo ser testigo? Lo puedo hacer con el ejemplo. Y fíjense ustedes qué importante fue la lección de hoy en la mañana, mis hermanos, porque el líder, el rey, se pone las pilas y se carga el sacar todo lo que no va para hacer caso a Dios. Y bueno, pero ¿por qué el pueblo se desvía? Porque no tiene un buen líder. Los líderes siempre son de ejemplo. Y ahora yo les pregunto una cosa, hermano. ¿Tú eres líder? ¿Qué hace un líder? La gente lo imita, lo observa. Si vos estás en 7º grado, ¿quién te observa? Todos los grados que vienen atrás. ¿Cómo me gustaría ser de 7º grado? Cuando estás en 5º, ¿quién te observa? Todos los grados de atrás. Hermanos, si sos papá, si sos mamá, si sos hermano menor, si sos hermano mayor, si sos vecino, si sos compañero de trabajo, siempre sos un líder. Siempre hay gente que te está observando. Y dice acá, y me seréis testigos. No estoy hablando todavía de hablar. Estoy hablando de ser ejemplo. Y el rey dijo, mi papá hizo las cosas mal, no tengo por qué yo seguir haciendo las cosas mal. Mirá cómo no fue. Él sacó su propia conclusión y dijo, acá hay algo que hacer. Limpiar el templo, acomodarlo, sacar los ídolos de acá, de allá, acomodar la vida para que pueda tener la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que repasamos en la lección. No voy a dar la lección de vuelta, ¿cierto? Pero mis hermanos, acá dice, y recibiréis poder para acción. Entonces yo tengo que ver qué acción, qué actividad voy a tener yo, que no tenga que ser porque la iglesia me lo mandó, porque el pastor lo dijo acá, porque... No, o sea, ¿cuál es mi tarea personal? ¿Cuál es mi función como hijo de Dios? Ser testigo. Y entonces, mis hermanos, yo pensé que como es esto algo muy personal, hay algunas palabras que me gustaría que las analicemos. No sé si me van a retar acá algunos si empiezo a pegar algunas cosas, por eso traje la cinta esta de papel para que no me reten ni los diáconos, nada. Pero la primera palabra que se me ocurrió es esta, un reavivamiento. La palabra reavivamiento, mis hermanos, no tiene que ver con la iglesia en su conjunto, sino tiene que ver con el renovamiento personal. Si este lo hace, si este otro, será iglesia, pero en realidad tiene que hacer. Por ahí estamos esperando que la iglesia ahora, ¡boom! No, porque la iglesia soy yo soy la iglesia. Esto es un templo.
con pequeñas iglesias móviles que se mueven de diferentes lugares. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo aplico la palabra arreglamiento? Y permítanme agarrar por la parte negativa. ¿Qué no es un reavivamiento? Un reavivamiento no es un momento de excitación. Ay, qué lindo que habló el pastor. Ah, me voy contento. Qué mal que habló el pastor. Ay, me voy triste. Me voy vacío porque el que habló no era el que yo quería. Vieron que a veces elegimos quién predica, cómo predica. Acá el tema es lo importante, no quién lo da. ¿Sí? Para poder extraer. No es un momento de excitación. No es un entusiasmo momentáneo. ¿Sí? No dura un poquito tiempo. No son encuentros espirituales o retiros espirituales. Eso no es un reavivamiento. No es buscar a la oveja perdida, al que no viene a la iglesia. Eso no es un reavivamiento. No es predicar el evangelio, el reavivamiento. Esas cosas preparan a un reavivamiento o son previas a. Pero el reavivamiento, mis hermanos, es algo personal. Miren lo que yo anoté acá. Un reavivamiento conmueve la conciencia. Un reavivamiento transforma la vida moral. ¿Qué es la vida moral? ¿Qué es la ley moral? En la Biblia la ley moral son los 10 mandamientos, pero la moral, ¿qué tiene que ver la moral? La moral tiene que ver con lo bueno y con lo malo, eso es la moral. La conducta, qué está bien, qué está mal, cómo yo reacciono a diferentes tipos de cosas y qué conceptos tengo ya instalados en mi conciencia para saber que cuando algo se me presenta, si está bien o está mal. Y es medio difícil esto. ¿Por qué es difícil? Porque hoy, lo que antes estaba bien, hoy está mal. ¿Vieron? Si vos decís algo contra algo que está instaurado en la sociedad, vos sos un retrógrada. Sos un religioso empedernido. Sos alguien que no tiene capacidad de pensar solo porque te dicen qué es lo que tenés que hacer. Entonces uno no puede opinar contra ciertas cosas, por ejemplo, el aborto, que se acaba de votar hace poco. ¿Sí? Me acuerdo que en esta iglesia había una persona que decía que no va a salir porque estamos orando. Mis hermanos, va a salir. O sea, ¿por qué? Porque las cosas que tienen que suceder van a suceder porque Cristo tiene que venir, no van a mejorar. En ese sentido, mis hermanos, si yo empiezo a entender que se tiene que producir un reavivamiento, no en la iglesia, sino en mi vida moral, yo voy a comenzar a actuar correctamente según la voluntad de Dios. ¿Sí? Y entonces, mis hermanos, cuando nosotros entendemos esto, posiblemente podemos hacer los primeros cambios. Pero fíjense lo que dice acá. Debe haber un reavivamiento donde tú quieras. Donde quieras que se produce tu reavivamiento. Y el donde, mis hermanos, tiene que ver un poco con la vida que nosotros llevamos y con los que nos relacionamos. Primer lugar debe ser en mi vida, en mi cabeza. Cuando la Biblia habla, mis hermanos, hijo mío, dame tu corazón, en el texto griego lo que está diciendo es, dame tu conciencia. No está hablando de este aparato solamente, del corazón que late y yo le digo, toma, acá está mi corazón. No. La Biblia cuando habla acá está hablando de todo un ser. Es como diciendo, no tengo corazón, se muere la persona, ¿cierto? Pero en realidad siempre habla que Dios quiere estar en lo alto de mi vida. Y lo más alto que tengo en mi cabeza es mi inteligencia, mi conciencia, mi raciocinio. Nos hizo diferentes los animales. ¿Sí? Los animales trabajan por instinto, nosotros trabajamos ¿por qué trabajamos nosotros? Necesidad. Por la razón, mis hermanos. O sea, la razón nos hace decidir y poder tomar decisiones que tengan sentido, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, yo encontré una cita acá que dice acá así lo siguiente. Dios está esperando que los hombres y las mujeres despierten a sus responsabilidades.
Dios está esperando eso. Y eso tiene que ver con su conciencia, con mi inteligencia, con mi raciocinio. Está esperándoles para conectarlos con Él. Déjenle marcar la señal de avance. ¿Qué está esperando el Señor? Que pensemos, que analicemos. Así como le tocó al rey ver la situación, pensó que esto no podía ser así y tomó decisiones. Dios está esperando eso, que tomemos decisiones y lo dejemos trabajar a Él en nuestras vidas. Ahora, ¿habrá obstáculos o no habrá obstáculos? Y sí, claro que los va a haber. Siempre los va a haber. Si no, analicen. ¿Alguno no tuvo alguna dificultad antes de venir al templo hoy? Cada vez que hay algo que hacer con Dios, algo va a pasar. O te llaman por teléfono, o viene alguien, o un pariente, o el hijo le agarra fiebre, o el auto no arranca. Siempre va a pasar algo cuando vos querés hacer algo para Dios. Eso yo lo englobo dentro de la comunidad resistente. Todo resiste a que vos tengas un reglamento donde vos quieras. Todo va a ser resistente. Una persona, y me creo que fue el pastor Gullón, decía: andamos a contramano de la vida. Cuando todo va para allá, nosotros vamos para otro lado. ¿Sí? Y entonces yo puse acá, mis hermanos, que la gente, cuando queremos hacer la tarea que Dios nos manda, de ser influyentes para Él, ayudarlos de alguna manera siendo el objeto que ellos vean a Dios, la gente no quiere eso. Y si quiere, por la necesidad que hay o la problemática que hay social, cuando vos le hablas de iglesia, ellos dan un paso para atrás. Eso yo lo anoté acá como, y la Biblia lo llama fariseos. Muestran un deseo de, pero cuando llega el momento de hacer, no. El fariseo en aquel entonces tenía la capacidad de demostrar algo, pero que en el fondo no era. La apariencia. Claro, la apariencia, ¿sí? Pasamos por una iglesia, ¿sí? Algo, siempre para que algo se vea. Nos puede pasar a nosotros también, no hace falta ir muy lejos, ¿cierto? Entonces, esa comunidad resistente, mis hermanos, puede pasar en la iglesia cuando hay una iglesia tibia, el desazón o la falta de operancia que la actividad. Ahora, nunca la iglesia dejó de trabajar, mis hermanos, porque la iglesia sos vos. Si vos llegás a decir, la iglesia no hace nada, ¿qué estás diciendo? Que yo no estoy haciendo nada. Es muy simple. Entonces tengo que moverme para darme cuenta que Dios está en mí. Y que si Él me dio el poder para ser testigo, hacerlo. La segunda palabra, mis hermanos, que puse acá, y lo hice en esta hoja grande para que no digan que no lo pueden ver porque no trajeron los anteojos. Un reglamento que dice ahí, cuando tú quieras. Ya dijimos que tiene que ser en mi conciencia, en mi familia, en mi vecindario. Ahora, ¿cuándo quieres? Mañana, pasado, el mes que viene. ¿Cuándo te gustaría que el Espíritu Santo llene tu vida? ¿Cuándo? Y mire, Señor, ahora tengo algunas cositas para hacer. Cuando yo acomode todo y voy a entregarme a ti, o voy a hacer esto, o voy a dar estudios bíblicos, o voy a tomar un cargo en la iglesia, o voy a... Siempre hay un pero, la resistencia que decíamos hace un rato, social, a veces nos impide. Hemos trabajado a destajo el año pasado con Zoom, en la escuela, ustedes saben toda la problemática, y aparentemente esto no termina hasta como 2 años más, todavía pues son 3 dijeron, o 4. Así que o nos acomodamos o no acomodamos, o sea, no hay forma
de no darse cuenta de eso. Ahora, mis hermanos, si yo voy a recibir el poder, Dios dice, ¿cuándo lo quieres? Y acá no depende de absolutamente nada. Solo de cuando tú te encuentres con Dios, ¿qué es lo que le quieres decir? Ahí en el papelito dice mi pacto solemne. Solo Dios y vos saben qué es lo que vos querés que haga Dios en tu vida y cuándo lo haga. Y eso es muy, muy importante, mis hermanos, porque en realidad, dentro de este cuándo, voy a tener que ejercer por lo menos 3 cosas. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe significa confianza. ¿Confías en Dios que lo que está pasando y sucediendo en tu vida, Dios lo está manejando? Y que de alguna manera, aunque no salgan bien las cosas, Dios está al control. ¿Tenés esa confianza? Fe es confianza. Yo he ido a muchas casas y dice, pastor, dice, ore usted porque usted está más cerca de Dios. Yo no vivo en el primer piso, ¿no? Eso da la idea que no entendió qué significa esta relación con Dios. Y acá dice, tú tienes que saber cuándo lo quieres. La segunda palabra es oración. Si yo confío en Dios, necesito comunicarme con Él. Aquellos que pudieron escuchar en la reflexión del culto de oración del martes pasado, ¿sí? Hablábamos justamente de oír la voz de Dios, pero saber interpretarla también. Porque puedo estar oyendo la voz de Dios todos los sábados en el culto, la lección, todo, pero después hago otra cosa. Y encima le pido a Dios, bendice lo que estoy haciendo. Y muchas veces están en oposición a lo que Dios manda. Entonces, mis hermanos, la oración, la relación con Dios, me tiene que ir agudizando el oído para saber cuándo es la voluntad de Dios para las cosas de mi vida. Bueno, pero el Señor, a ver, tengo que cambiar el auto, Señor, tengo que comprar esto, Señor, mis hijos esto. ¿Y a Dios le gusta eso? No, pero Dios tiene otra cosa más importante, que se tiene que convertir personas. ¿Quién te va a estar preocupado a mí si yo voy a cambiar la silla o voy a comprar una mesa? ¿Y por qué no? Si tú tienes la confianza en Dios, le vas a contar todo lo que es tu vida. No solo lo que vos crees que está bien o está mal, todo. ¿Sí? Mis queridos hermanos, la tercera palabra, la primera era fe, la segunda, oración. La tercera es ayuno. Mis hermanos, hay pero muy poco, me sobra un dedo de la mano para saber que hay personas que solo ayunan cuando la iglesia dice que hay ayuno. Y el ayuno, mis hermanos, es parte del secreto del poder que Dios te quiere dar. El ayuno, y lo vamos a tener el sábado que viene, el otro, es un contacto con Dios donde yo dejo de comer en abundancia, no es que dejo de comer, sino que me encuentro con Dios. ¿Por qué no comemos, mis hermanos? ¿Por qué enseñamos a no comer en un ayuno? Muy bien, porque la sangre se va al estómago cuando vos comés y no tanto a la cabeza. Entonces nunca hagas un negocio ni tomes una decisión de peso después de comer. Cuando hagan almuerzo de trabajo, ojo hermano, lo están engatusando. Porque no tenés cómo pensar, no sabés cómo pensar. Después de comer, ¿qué te da ganas de hacer? Ir a dormir. Entonces Dios dice, si vas a ayunar, no te pases durmiendo, pues eso no es un ayuno. Porque es ayuno y oración. Entonces, la fe, la oración y el ayuno son por temas específicos de tu vida personal, de tu reavivamiento, donde tú quieras y cuando tú quieras. Haz ayunos intermitentes, ayuno, qué sé yo, una vez a la semana, donde vos te encontrás con Dios por un pedido en especial, sabiendo que lo que vas a pedir se lo estás dejando en las manos de Dios y no decirle, Señor, este es mi proyecto, que se haga tu voluntad.
pero en realidad ya les presentaste el proyecto, o sea, no le diste alternativa a tomar otra decisión. O sea, tratemos de encontrarnos con Dios con fe, oración y ayuno, que ayuno significa entrega. ¿Se entendió, mis hermanos? La siguiente palabra, mis hermanos, o el siguiente cartelito, dice lo siguiente: si yo primero tengo que acomodar mi vida desde mi cabeza, desde mi razonamiento, el lugar, cuando yo quiera, ¿sí? La tercera palabra, mis hermanos, es por quien tú quieres. ¿Quién quisieras tú que vaya al cielo contigo, mi hermano? ¿Estás haciendo algo por él? Y cuando digo algo, no es solamente orando. No estoy diciendo insistiendo y siendo pesado. Simplemente estoy diciendo por quién tú quieres. Y coincide ahora que yo repartí la tarjetita, el sermón lo hice antes de la tarjetita, o sea, no tiene nada que ver. Pero en realidad parte de eso es esto. Personas que pueden estar cerca, agarra dos tarjetas, una para los que están cerca, otra para los que están lejos. Porque de alguna manera, hoy estamos más capacitados a llegar a los demás lejos, ¿vieron? Con tal, le mando un WhatsApp, y lo lee, problema de él. Le mando un sermoncito, y bueno, yo ya hice mi parte. Bueno, sí, es una parte, pero no es todo lo que tengo que hacer. Además de vivir con Dios desde mi cabeza en adelante, de vivir con Dios desde hoy en adelante, desde ahora, porque inclusive el hoy es muy grande, ¿vieron? El hoy es todo el día, el hoy termina, no sé, cuando usted se acueste. Pero en realidad el hoy es ahora, porque un minuto después es el mañana. Ni siquiera puedo pensar, bueno, cuando salgan del templo, no, hermano, usted tiene que estar tomando decisión ahora, no cuando salga del templo. Porque ese es el hoy, el ahora, el ya, el llame ya, el ya. Por eso, mis hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque por quien tú quieras tiene mucho que ver con no solo el texto que dice que nos da poder para ser testigos, sino varios textos que nos hablan: tú eres la sal y tú eres la luz. Y no porque seamos sal o porque seamos luz, porque la sal dice que pierde su sabor. Puedo seguir siendo sal, pero si no cumple la función, no sirve de nada, se tira, porque perdió su calidad. Al no estar conectado con Dios desde aquí, pierdo la capacidad que tengo. ¿Sí? Eso corresponde a... Y la luz, en realidad depende en la Biblia del aceite para que dé luz. Es el don del Espíritu Santo. Si no tengo aceite, no hay luz. Por lo tanto, ni siquiera yo soy la luz. Es Dios que se refleja en mí hacia los demás. Entonces, cuanto más entendamos que tengo que empezar desde acá a reordenar, a reacomodar, a sacar lo que no conviene, esos ídolos, gustos, inclinaciones, hobbies o lo que ustedes quieran decir, que me están apartando del encuentro con Dios, que no me está haciendo bien, amistades, en algunos casos es trabajo, posiblemente esté con algún problema. Por eso, mis hermanos, visiten a sus amigos, traten de conectarse con sus parientes, mamá, papá si viven lejos, hijos si se casaron y se fueron. Traten de hacer que esta semana de 10 días sea realmente un encuentro familiar con Dios. Luchen por eso, oren por eso, convenzan a los otros que esto es importante. Busquen a Dios y pídanle que les ilumine para saber cómo llegar sin que se ofendan o sin que se sientan presionados. ¿Para qué van a venir si vienen en contramano? Pero es tu trabajo, mis hermanos, donde Dios quiere reavivarte, en cuándo y por quién. ¿Se entiende, mis hermanos? Y es interesante esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que esas personas que podemos tener en la lista no son Juan de los Palotes.
son personas muy cercanas a nuestro corazón. Yo muchas veces, mis hermanos, puse en las tarjetitas, porque esto no es nuevo, muchísimos años, ponía, y lo sigo poniendo, pero la pongo en otra tarjetita: Claudia, Mauro y Mica. Sí, es mi tarea, mis hermanos. Si yo no lo hago como padre, ¿quién lo va a hacer? ¿De qué me van a estar predicando acá si mis hijos se pierden? Pero además de ellos, yo tengo una responsabilidad como persona, no como pastor. Como pastor también tengo que ser el ejemplo para ustedes. Pero tengo vecinos que tienen que saber quién soy. Porque los saludo cada mañana. Porque charlo con ellos cuando saco a pasear el perro. Porque les regalo una palta cuando puedo y me acerco a ellos. Porque les llevo un libro. De alguna manera, la gente está mirándote. Y está esperando algo de vos. Y no que te prendas en el fútbol, en la política, que te prendas en la situación social, que si la vacuna es, no es, que si esto fue creado, que si un murciélago. No es esa nuestra tarea. No tiene nada que ver, mis hermanos. Dios nos puso para ser testigos porque yo tengo un pacto con Dios. Y ese pacto es porque Él murió por mí. Y no que esté en deuda, porque Dios no me cobra nada. Pero el amor me hace actuar para reproducir en mi vida algo que sea constructivo. El hermano Juárez dice que vamos a tener estrellas en nuestra corona que jamás nos enteramos que hicimos algo por ellos. Pero solo nos observaron. Solo nos estuvieron viendo a ver qué hacíamos en ciertas circunstancias. Es más, algunos de ellos hasta te prueban. Y si te equivocaste, dices, ¿cómo vos no vas a la iglesia? Yo estaba esperando algo de vos y me defraudaste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mis hermanos, el cuarto papelito, y el último, les prometo que es el último, dice: producir un arreglamiento llegando tan lejos como tú quieres. ¿Cuánto tiempo querés que te dure el arreglamiento? ¿Hasta que Cristo venga? ¿Hasta que te jubiles? Mis hermanos, yo acabo de pasar la barrera del sonido los otros días. Llegué a los 60. Y yo me miro al espejo y no me creo lo que veo en el espejo, hermano. No me siento de esa edad. Todavía creo que tengo fuerzas y ganas. Pero no solo eso, sino que yo tengo que decir: Señor, yo quiero llegar con las fuerzas hasta el último suspiro de mi vida. Y si no me muero antes, que sea hasta tu segundo regreso. Pero eso es una tarea, mis hermanos, permanente. Porque Satanás es tan astuto que dentro de un rato ya te cambió la idea. Es tan sutil, mis hermanos, tan sutil, que cuando no te das cuenta estás pisando en otro lado. Por eso, mis hermanos, es importante, y hay una cita muy conocida del servicio cristiano que dice: un regamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Un regamiento, dónde, cuándo, por quién, y llegando tan lejos como tú quieras. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Y tú sabes en qué estás flojo, mi hermano. Cuando el rey analizó, ahora en el poder, se dio cuenta muy fácil por qué estaban como estaban. Había cosas que no correspondían. No solo el que el templo estaba descuidado y no se lo atendía, sino que había una relación rota del pueblo con su Dios. Rota. Y insistentemente, cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, le iba mal. Ahora, hermano, que a vos algunas cosas no te salgan bien, no significa que Dios no esté contigo.
Porque a veces somos nosotros en forma tosuda que insistimos con algo para el mismo lado. Dios te dice, no es para ese lado, es para el otro. Y vos seguís para ese lado. Y las consecuencias terminan siendo lo lógico, ¿cierto? Llegan los años, crees que tenés 20 acá, pero tengo 60 acá. Y salimos a caminar con los chicos y después te duele todo al día siguiente. Es lógico. Porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ejercicio, caminata, buena alimentación, agua. Hermano, esto es nuevo, los 8 remedios nuevos. Porque ahora todo el mundo lo habla, ahora también lo hablamos nosotros. Teniendo este mensaje hace añares. 1869, creo que era. Sí, por eso. Que la hermana Juárez habló de esto. Mi primer trabajo es analizar mi vida para que Dios camine conmigo todo el día. La siguiente, y termino con 2 citas, mis hermanos. La primera habla del cometido que Dios dio a sus discípulos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Nosotros no somos diferentes a ellos, porque nosotros somos sus discípulos. Los tenemos como los grandes porque están en la Biblia, pero para Dios también tú eres grande, porque sos de influencia a los demás. Dice así: la comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la misericordia e invitación. Paro acá, mis hermanos. ¿Sabes lo que aprendí los otros días? Lo sabía, pero no lo entendía. Cuando una persona evangélica te ve en problemas, lo primero que hace es te invita a la iglesia. Lo primero que hace. No se fija quién predica, quién no, ni cómo está la iglesia. Vení a mi iglesia, vení a mi iglesia. Vamos a orar por vos. Nosotros lo invitamos cuando vemos recién el tema del sábado. Inviten a sus amigos a adorar a Dios junto con ustedes, mis hermanos. Dice acá el texto, dando a todos la misericordia e invitación. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con el mensaje. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, el fundamento de su conducta y la fuente de su éxito. Hechos de los Apóstoles, página 23. La otra cita que habla más de nosotros dice así, en Evangelismo, página 15. A nosotros también se nos da la misma comisión. Se nos ordena que avancemos como mensajeros de Cristo, a fin de enseñar, instruir y persuadir a los hombres y mujeres, instándolos a prestar atención a la palabra de vida. A nosotros también se nos asegura la presencia de Cristo, cualquiera fueren las dificultades con las cuales tengamos que contender, cualquiera la prueba que debemos soportar. La siguiente promesa llega de gracia, nos pertenece constantemente, y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, aférrate a la promesa de Dios. Pero esa promesa de Mateo está con una condición. Si tú produces un regamiento, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Por quién? Y durando lo más lejos posible, Dios va a estar contigo. Dios está con aquel que quiere que Dios esté. Dios no fuerza absolutamente a nadie. Te da la libertad de venir o no venir a la iglesia. Te da la libertad de predicar o no predicar. De ser un ejemplo o no ser un ejemplo. De buscar la forma. Bueno, ahora, mis hermanos, yo creo sinceramente que todo esto fue para sacudirnos a nosotros un poco. Y estoy totalmente convencido que Dios nos está haciendo pensar desde otra manera, trabajar desde otro ángulo, comenzar a hacer las cosas diferentes. Porque no sé cuánto, pero un poquito más y el Señor vendrá y no se tardará. Mis hermanos, no sabemos el tiempo, pero Dios sí ya lo sabe. Dios tiene marcado la fecha y la hora. Que no te agarre como ladrón, sino que te agarre haciendo eso.
que es viviendo día por día con un regamiento permanente para gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que tengas no solo un lindo sábado, sino que la permanente presencia de Dios te dé poder para ser un testigo para el Señor, para gloria y honra de Él. Mis hermanos, vamos a cantar, como estamos medio expuestos en el tiempo, yo había tomado la resolución de cantar el himno al comienzo del sermón y el mismo himno al final del sermón, porque me parecía que al final lo iban a entender mejor al himno. Así que vamos a cantar el himno 270. 270. ¿Sí? Ese texto lleva